Hermano, quizás esta semana has estado en una tormenta. Quizás te has sentido desamparado. Una tormenta que sigue poniéndose peor y peor cada día. Pero quiero decirte que has venido al mejor oasis que puede haber. Que estás en la presencia del Señor. Y que hoy tú puedes reposar y dejar todo aquí. Entrégale todo al Señor, porque solo Él puede calmar esa tormenta que está sucediendo en tu vida. Espero que al oír esta oración, que tú puedas abrir tu corazón y dejar lo que Él te enseñe, que solo Él es Dios. En reposo, en silencio sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia sé que hay restauración. Al oír tu dulce voz, te seguiré, mi Rey, mi Dios. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. En el caos, en tormenta sé que sigue siendo Dios. Cuando siento que soy débil, me das la gracia para seguir. Al oír tu dulce voz, cantaré esta canción. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. Mi deleite está en ti, mi corazón, toda mi fe. Mi deleite está en ti, por siempre. Mi deleite está en ti, mi corazón, toda mi fe. Mi deleite está en ti, por siempre. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. No hay nadie como tú,
Agradecemos a Maidele y a Daniel por este precioso canto. ¿No les parece? No hay nadie como Cristo, solo Él. Solamente Él es el único que realmente nos motiva a estar en la iglesia, a seguir luchando. Esa es la única razón, hermanos. Jesús es nuestra única razón, nuestro único motivo. Bueno, vamos a orar en este momento para que Dios nos dirija en la reflexión que vamos a tener. Padre bueno, te suplicamos ahora que tu Santo Espíritu tome el control de nuestros corazones como tanto te lo pedimos. Que sea tu Espíritu el que pueda hablar. Yo solo soy tu siervo, Señor. Pero que todos podamos contemplar a Jesús, que podamos exaltar a Jesús, que podamos reflexionar en nuestra actitud, en nuestra vida, en nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser, en el Espíritu que tenemos. Que todo sea para tu gloria, Jesús, para tu gloria, oh Padre. Lo pedimos todo en el santo nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, en esta mañana yo quisiera que meditásemos un poquito en un cuadro que es el cuadro del Calvario. A mí me gustaría ser un gran pintor. De hecho, me encanta en mis tiempos libres, que es por allá cada 5 años, me encanta pintar, hacer cuadros en óleos. Y quiero decirles, hermanos, que hay gente que pinta, pero es una preciosidad como pintan. Y uno queda extasiado. Yo voy por muchos lugares y vivo tomándole fotos a la naturaleza, hasta cualquier cosita que esté por ahí le tomo hasta fotos. Pero hermanos, hay unos pintores extraordinarios. Y yo quiero compartirles en esta mañana algunos de esos pintores extraordinarios que existen por allí y que pintaron cuadros del Calvario. Por ejemplo, tal vez a algunos no les guste mucho este pintor, pero este pintor es famosísimo. Se llama El Greco. Y ese cuadro que ustedes están viendo allí es un cuadro famosísimo. Es una pintura famosa, donde él pintó a Jesucristo llevando la cruz. Otro famosísimo, el Salvador Dalí, medio loco el hombre, eso sí. Sus pinturas son una locura, pero la vez que pintó algo así bonito, a mí particularmente no es que me guste mucho Salvador Dalí, es un surrealista, pero ese Salvador Dalí pintó un cuadro tremendo. Jesucristo y se ve abajo la tierra, en fin, un cuadro precioso. No sé si les parece bonito ese cuadro de Salvador Dalí, pero es bonito. Otro famosísimo es un español llamado Velázquez. Pintó a Jesucristo que lo están bajando de la cruz. Otra pintura famosísimo. Hay otro autor que se llama Mantegna, es que pintó este cuadro del Calvario. Este otro señor, Giandomenico Tepolio, mire cómo pintó a Cristo cayendo bajo el peso de la cruz y el Cirineo viniendo a ayudarlo. Es un cuadro famoso también. Este otro de Giambattista Tiepolo también, a Cristo cayendo bajo el peso de la cruz yendo hacia el Gólgota. Son cuadros muy famosos. Rivera es otro autor hispano famosísimo. Mire cómo pintó. Y lo que tiene de particular el cuadro es que el que está sosteniendo al Hijo, según el artista, no es la Virgen María, sino que es el Padre Celestial, y el Espíritu Santo está también por allí. Entonces son pinturas famosas. Vidal González, tremendo cuadro que hizo de la sepultura de Jesús, Jesús en el sepulcro, en la tumba, este famoso Vidal González. Pero hermanos, hoy no traje muchos pinceles, pero yo quiero que hoy pintemos entre todos este cuadro. ¿Me quieren ayudar a pintar el cuadro del Calvario o no? ¿A cuánto les gusta pintar? Bueno, yo creo que a todos nos gusta pintar algo. Cuando le mandábamos las notitas de amor a la enamorada, le hacíamos dibujitos y corazoncitos, ¿o no? Es así, Laurita. Hasta el Jimmy resultó pintor también por allí. Bueno, hermanos, a todos nos encanta de alguna manera pintar. Y hoy vamos a pintar el cuadro del Calvario. Pero al pintar el cuadro del Calvario, vamos a ver cuál es su personaje favorito, cuántos personajes habían en torno al Calvario. Un día en la radio tuvimos precisamente uno de los programas del segmento de enfoque fue con qué personaje del cuadro del Calvario nos identificamos. Bueno, hubo muchos personajes en el Calvario. Hay toda clase de personas alrededor de la cruz. Y tal vez te vas a ver dibujado en alguno de estos, pero yo quisiera que nos viéramos reflejados. Solamente nosotros sabemos quiénes somos. Ojalá estuviéramos reflejados
en los últimos 4 que vamos a pintar. ¿Quiénes son esos personajes que estaban en torno a la cruz? Así como hace 2000 años atrás había mucha gente alrededor de la cruz, hoy en día hay mucha gente que se amontona en las iglesias alrededor de la cruz. ¿Quiénes son? Vamos a pintar el primero. El primer personaje que vamos a pintar aquí en el cuadro del Calvario son, como dice Mateo capítulo 27, versículo 32, los obligados. A ver, vamos a ir buscando los textos bíblicos. ¿Quién fue obligado a llevar la cruz? ¿Se acuerdan? ¿Qué personaje es un personaje del cuadro de la pintura del Calvario que hoy queremos hacer? Simón de Cirene. ¿Ustedes creen que Simón de Cirene recibió una invitación de Jesús? ¿Ustedes creen que alguna vez vino a una iglesia para escuchar una predicación y pasó un llamado? ¿Cuál fue la situación de Simón de Cirene en Mateo capítulo 27, el versículo 32? ¿Qué pasó con Simón de Cirene? Pues lo obligaron a llevar la cruz. Mis hermanos, no es extraño que mucha gente esté en las iglesias, estén viniendo a la iglesia obligados. ¿Puede pasar eso o no puede pasar? Y a veces pasa con nuestros muchachos. A veces nuestros hijos cuando llegan a cierta edad no quieren venir a la iglesia. No, jovencito, se me va para la iglesia y se va con nosotros. Y vienen obligados a la iglesia. ¿Ustedes creen que el Señor quiere a alguien allí al pie de la cruz obligado? ¿Cuántas de las personas que estaban alrededor de la cruz del Calvario realmente se estaban identificando con Jesús? ¿Cuántos? Entonces aquí tenemos el primer caso, el caso de los que se llaman ¿cómo? Los obligados. Aquellos que llevan la religión como si fuera una carga. Les parece que la iglesia es una carga. Todo es no, no mires, no toques, no hagas, no digas, no. Entonces ven la religión como una carga. Y es que la religión es una carga realmente, ¿o no? La religión es una carga, pero la espiritualidad es otra cosa. Jesucristo quiere que nosotros no seamos religiosos, sino que nosotros seamos espirituales. Hay una gran diferencia entre ser espirituales y ser religiosos. Y quizás, hermanos, es posible. Yo les digo una cosa en esta mañana, les pido algo en el Señor. No señalemos a nadie, no pensemos en nadie. Yo quisiera que todos, me incluyo, nos miremos a nosotros mismos y tratemos de mirar dentro de nuestra propia experiencia. Si hay algo en mi experiencia con el Señor que yo lo estoy teniendo como una carga, algo que me es difícil seguir o llevar, y que pues ¿qué voy a hacer? Como soy adventista del séptimo día, me va a tocar que aceptar eso. Pueden haber cosas que yo tenga que hacer solamente para darle gusto a los hermanos. Hay gente que de pronto en la iglesia se cohíbe de hacer algunas cosas simplemente porque no quiere disgustar a los hermanos, no quiere que nadie, quiere evitar problemas y prefieren incluso ir en contra de su propia conciencia. Entonces, hermanos, junto a la cruz del Calvario hubo gente que fue obligada a llevar esa cruz. Y si en esta mañana esa es tu experiencia, tú te sientas así como medio obligado en la iglesia, que es una carga de que tienes que estar, no quisieras estar, no te nace venir a la iglesia, pero tienes que mantener la apariencia y mantenerte. Ojo, tu experiencia puede estar siendo como la de Simón Cireneo. Pero el Señor esta mañana quiere liberarnos de esa carga que a Simón Cireneo le pusieron. Porque Dios no quiere que la experiencia cristiana sea una carga. Dios quiere que nosotros realmente nos sintamos liberados. Entonces, ahí, en ese lienzo que tenemos en el cerebro, pintemos a Simón Cireneo. Pero vamos a pintar a otro personaje. Otro personaje. Yo sueño un día con hacer un cuadro así grande. De pronto, alguna aquí medio artista que hay en la iglesia, un día nos ayuda a preparar un telón grande así, con la escena del Calvario, y vamos a conseguir las figuras y la vamos a ir pegando a medida que avanza el tema. ¿Cómo les parece eso? ¿Algunos se animaría a ayudarnos en ese proyecto? Y un día hacemos algo bien bonito, una época Semana Santa, invitamos gente y vamos dando el tema y vamos pegando los personajes. Yo sueño con hacer eso, pero es que el tiempo no me alcanza, hermanos.
De pronto algunos sí que ande medio desocupado. No, no. Alguien que tenga tiempo más bien nos puede ayudar en el proyecto. Pero bueno, vamos al otro personaje que estaba junto a la cruz. ¿Quiénes son esos personajes que estaban junto a la cruz? ¿Cómo se llaman? Los curiosos. ¿Será que habían curiosos también en el Calvario o no? Había mucha gente curiosa. Oiga, eso que le da uno cuando va uno por el freeway y se pone lento y a paso de tortuga y de un momento a otro empiezan a andar rápido los carros y uno dice, ¿pero qué pasó? No había policías por allí, no había nada. Y uno dice, ¿pero por qué? Es que no falta el curioso. De pronto, no sé, algo pasó por allí y todo el mundo fue mermando la velocidad, ¿o no? La gente es curiosa. Estos días, esta semana, había una mujer sentada en un puente del freeway. Y ya estaba otra policía al lado de ella sentada tratando de convencerla de que no se tirase. Y esta misma semana otra mujer se subió y se tiró sobre el 30. Aquí sobre el 30 se tiró y cuando cayó pasó un carro y se la llevó. Y claro, los curiosos, hay mucha gente que no se detiene a ayudar a nadie, sino que detienen el tránsito, incluso del otro lado, solamente para estar ¿qué? Eso como da coraje, ¿no? Ay, no, no, no. Hasta uno cae en esa trampa también de estar curioseando. Los curiosos, ¿qué dice Mateo 23, el versículo 48? ¿Cómo dice? Oiga, ¿qué era lo que estaba esa gente? Amontonados, pero ¿qué? Ante ese espectáculo. Hay mucha gente que llega a la iglesia es por el espectáculo. Tenemos un tremendo grupo de alabanzas con luces de colores y miles de cosas y la gente llega por el espectáculo. Viene un tremendo predicador que hace milagros, tumba a la gente y la gente se amontona por el espectáculo. ¿Será que hay gente que llega a las iglesias por el show o no? Hay mucha gente que va por el show, solo por el show. Y si el showman que está allí no lo hace como también, no vuelven a esa iglesia. O sea, llegamos a la iglesia solamente por el showman. Yo he llamado también esto como el sistema, vamos a decir, menú, o el menú, o la carta. Hay gente que llega a la puerta de un hotel y de un restaurante y dice, ¿y cuál es la carta? Y le pasan la carta y revisan, nada, no me gusta. Y se van para otro restaurante. Yo he entrado a restaurantes donde pido el permiso, ¿será que puedo entrar y mirar lo que están sirviendo? Y yo entro y miro las ollas y todo, y luego salgo, mami, no, vámonos de aquí. Algunos llegan a la iglesia y preguntan, recogen el boletín, ¿quién predica hoy? Pastor Quintana, vámonos. Piden la carta, piden el boletín solamente para saber qué. ¿Quién predica? Los curiosos. Y si de pronto dijéramos, vamos a traer aquí a alguien que era un satanista, como pasa en la radio 700, un sacerdote del satanismo va a dar su testimonio hoy en la sociedad de jóvenes. Ya quisiera ver cómo va a estar la iglesia esta tarde en la sociedad de jóvenes o no. Porque es que hay gente que le gusta el show. Y tal como cuando pasó en el tiempo de Jesús, había gente solamente por mirar ¿qué? El espectáculo. ¿Cuál es mi experiencia? No tengo un lugar estable, no tengo una congregación estable, o me la paso de sábado en sábado a ver qué iglesia más o menos encaja con mi apetito y mi gusto. Hermanos, hay de todo en la viña del Señor. Pero había un tercer tipo de personas allí en torno a la cruz, y estaban en torno a la cruz. Es que eso es lo más tremendo que yo quisiera destacar en esta hora. Yo no estoy echándole indirectas a nadie, ni directas tampoco. Simplemente estoy reflexionando, ¿por qué me congrego? ¿Por qué estoy al pie de la cruz? Porque uno puede estar al pie de la cruz y estar con la motivación equivocada o no. ¿Sí les parece que estamos hablando algo que es cierto o no? ¿Ven, hermanos? ¿Quiénes estaban allí también? Dice allá en Lucas capítulo 23, el versículo 27, ¿quiénes estaban también? Bueno, yo le puse un título, las plañideras. ¿Quiénes son las plañideras? En aquel entonces eran mujeres que contrataban para que lloraran. En un funeral alguien tiene que estar llorando o no. Y contrataban las famosas plañideras.
les pagaban para que lloraran, ¿por qué te tenías que morir? Y les están pagando. ¿Habían oído ustedes eso? Bueno, eso pasó también en el tiempo del Señor Jesucristo, dice allá en Lucas capítulo 23, versículo 27, y le seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres, las cuales lloraban y lamentaban. Todavía existen, ¿no? Todavía existen. Habían muchas que lloraban y lamentaban. Yo estoy en la iglesia, estoy en torno a la cruz. ¿Soy de las personas que vive llorando y lamentándose? Se supone que si uno está con Cristo Jesús no debe estar ni llorando ni lamentándose, aunque las lágrimas no son pecado. Hasta Jesús lloró. ¿Pero ustedes creen que Jesús lloró por causa de Marta, María y Lázaro? El versículo más cortito de la Biblia dice que Jesús lloró y hasta Cristo tuvo que decirle a su padre, Padre, no lo digo porque no crea en ti, sino por causa de la gente. Al ver la dureza de la gente, ver toda esa gente en torno, ahí cerca al cementerio, en torno a la tumba de Lázaro, mucha gente dura en su corazón, y a Jesús se le salió una lágrima, no porque Lázaro se haya muerto, no porque Marta y María estuvieran desesperadas, y ahí me gozo en el Señor por la experiencia de Marta y María, y me gozo saber que Cristo aún las entendía. Uno no puede sentirse culpable por el hecho de que llore, por el dolor de un familiar, por la muerte de un familiar, y uno llore. Dios no lo ataca a uno por eso, Dios no lo juzga ni lo condena. Pero a Jesús lo que le arrancó la lágrima de los ojos fue ¿qué? La dureza de la gente. Ahí habían plañideras en torno a la cruz y solamente lloraban porque les pagaba. Vamos a otra persona. Oh, no han de faltar. Ahí junto a la cruz del Calvario estaban los que se burlaban de él, los que lo escarnecían. Yo solamente le voy a dar los textos, y si ustedes después quieren pintar en la casa, pónganse el desafío, pintar todos los personajes, a ver cuál nos va a servir para hacer el mural grande. Hermanos, allí estaban en torno a la cruz, ¿quiénes? Los que lo escarnecían. ¿Qué quiere decir los que lo escarnecían? ¿Qué quiere decir el verbo escarnecer? ¿Qué quiere decir escarnecer? Quiere decir burlarse. Allí, junto a la cruz, estaban los que se burlaban de Jesús y le decían: ¡ja! Tú que decías que en 3 días reedificarías el templo, que si lo tumbaban en 3 días lo reedificarías. A ver, bájate de la cruz y creeremos en ti. Terrible, ¿no? Esa era la gente que estaba también al pie de la cruz, la gente que se burlaba. Y no falta, hermanos, quien incluso venga a nuestra iglesia a burlarse del predicador, a tomar nota de lo que está pasando, solo para escarnecer, solo para burlarse. Hay gente que después de un sermón se van a los parqueaderos o se van a las casas a criticar el sermón. ¿Existe gente así o no? ¿Existe gente así? Claro que sí, hermanos, claro que sí existen. Los escarnecedores, los que se están burlando de otros hermanos de la iglesia, los que se burlan de Dios, los existen. Bueno, ¿qué otra gente estaba en torno a la cruz? Los que lo rechazaban porque no veían bendiciones. Está en Lucas 23, 39. Hay gente que dice: no, yo fui allá a la iglesia, fue a orar. ¿De qué sirve orar? ¿De qué sirve orar si las cosas siguen peor? Me metí a la iglesia y fue peor. Me metí a la iglesia y ocurrió esto y lo otro y estoy peor que antes. Hay gente, hermanos, que decide no volver a la iglesia simplemente porque siente que no recibe bendiciones sino maldiciones. ¿Existe ese tipo de gente o no? Porque están equivocados. Ellos vienen a la iglesia son por las bendiciones, y si no reciben bendiciones no vuelven más, no vuelven absolutamente más. Entonces, en torno a la cruz del Calvario estaban también, como dice Lucas 23, 39, los que lo rechazaban porque no veían bendiciones. Pero también había otro tipo de gente. San Juan 19, 23 y 24 habla de los soldados que le quitaron el manto a Jesús y no lo rompieron, sino que se dieron cuenta, bueno, en este thrifty store que estaba en el Calvario, ropa de segunda mano, dijeron: esta ropa está buena todavía, sino que lo lavamos, le quitamos las manchas de la sangre que tiene el manto y todavía sirve, mire.
un hombre más o menos de estatura mediana, delgado, buen material, era como un lino allí. Bueno, dijeron simplemente echemos suertes a ver quién se queda con el manto. ¿Qué tipo de personas son estas? En el Calvario había gente que de Jesús solamente quería su manto. Hay mucha gente, hermanos, que están en las iglesias solamente porque quieren un beneficio especial, solo por el manto, solo tal vez, no sé por qué, será un cargo. ¿Qué podría ser un manto? ¿Algún beneficio especial? Porque, hermanos, quiero decirles que estar en la iglesia le da a uno estatus también, le da posición social a uno. Uno dentro de una iglesia puede llegar a ser una persona muy reconocida. Mientras que estamos afuera en el mundo, nadie ni nos reconoce. A veces yo pongo este ejemplo y no lo hago por demeritar a nadie, pero una persona, por ejemplo, allá en nuestros pueblos, que trabaja en una plaza de mercado cargando bultos, bajando los bultos de los camiones adentro de la plaza de mercado, allá es un cargabultos. O por allá en los pueblos están los boleros. Sabemos quiénes son los boleros, ¿no? Los que andan lustrando los zapatos. Allá en la plaza es el lustrabotas, el lustrazapatos. Pero en la iglesia, ¿qué puede ser? El anciano, el maestro de escuela sabática. O sea, hermanos, que hasta estar en la iglesia le da a uno estatus. Ahora en la iglesia tú tienes el manto de Jesús. Pero ¿de qué me sirve ponerme el manto de Jesús si no siento el poder de Jesús en mi vida? ¿De qué nos sirve? ¿De qué le sirvió a aquel hombre que se ganó el manto? Hasta hicieron una película de eso, ¿saben? Una película famosísima que se llama El Manto Divino. Y se habla del soldado romano, el centurión, que se ganó el manto y tal. Y es una tremenda película, hasta la tengo yo. Hasta yo tengo esa película, El Manto Divino. Y ya una película viejísima y me la vi y que dije, ay, qué cosas tan tremendas. El manto tenía poder. Pero finalmente el artista, el personaje, se convierte finalmente, bueno, valió la pena el manto. Pero hermanos, ¿de qué le sirvió a ese centurión romano tener el manto de Jesús si su vida no fue cambiada? ¿Le sirvió de algo? Esta semana me llegó por el correo el manto sagrado. Un póster que manda de la iglesia San Mateo de Oklahoma, creo que es, la manda yo no sé, a los religiosos, ellos saben quiénes somos religiosos. Y aparece el rostro de Jesús allí en ese póster y dice, si se da cuenta, sus ojos están cerrados. Sí, ahí está el rostro de Jesús con los ojos cerrados, parecido al manto de Turín, y dice, pero observe los ojos cerrados de Jesús. Y si en un momento ve que los ojos están abiertos, vete a tu cuarto y ora y manda esto a otras personas, etcétera, etcétera. Y pues yo trataba como verlo y como que sí, se lo di a mi esposa. Yo no sé si ella vio los ojos, no sé si ella los vio, porque yo vi que rapidito se fue al cuarto, yo no sé si se fue a orar. No, se ocupó de otras cosas. Pero hermanos, hay la gente que le dice la rosa de no sé qué sé cuándo, que el aceite sagrado, que la arena de no sé qué, que el clavo de la cruz. ¿Han oído ustedes esas cosas o no? Y que tiene poder el pedazo de la madera de la cruz. En un tiempo, hermanos, por todo el mundo había como 5,000 clavos de la cruz. Y los tenían como reliquias en muchos templos en la edad medieval. 5,000 clavos de la cruz. ¿Cómo es posible? Usted ve la película de Martín Lutero. Allí echa una sátira la película de Martín Lutero de cómo en el tiempo de Lutero se repartían 5,000 clavos de la cruz, se repartían, bueno, cantidad de cosas. 5 calaveras de Juan Bautista en distintos templos, cosa terrible, hermanos. Bueno, hay mucha gente que en la iglesia está por el manto de Jesús, pero no tiene poder el manto. ¿Me hago entender o no? Lo que queremos decir. Todo esto lo que estoy tratando de decir es para reflexionar un poquito, hermanos. Hay gente que en torno a la cruz, estando en la cruz, cuestionaba a Jesús. Y este fue el caso del ladrón, el que llaman el malo. ¿Cómo es que se llama ladrón el malo? Dimas y Gestas. Dimas y Gestas. El malo era Gestas, ¿no? Ese Gestas estaba haciendo gestos allí en la cruz. Y cuando miraba a Cristo Jesús le decía, ay, si tú puedes salvarnos,
sálvanos a nosotros también de lo que estamos pasando y padeciendo. Y el otro le decía, oiga, tú no tienes ni siquiera temor de Dios. Este hombre está aquí en la cruz porque nosotros lo merecemos, porque él no lo merece, pero nosotros sí lo merecemos. Entonces hay gente en torno a la cruz de Cristo que andaban cuestionando a Cristo Jesús. Y mis hermanos, no falta quienes en la iglesia anden cuestionando a Dios. ¿Y por qué esto? Si Dios no sé qué dice cuándo, ¿por qué esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Hay gente que cuestiona a Dios o no? Estamos en las iglesias y estamos cuestionando al Señor, cuestionando su causa, cuestionando todo. ¿Qué más gente había en torno de la cruz? Hay gente en torno a la cruz que cuando Cristo dijo tengo sed, en lugar de pasarle una de esas botellitas de Sam's o de Walmart, ¿qué fue lo que le pasaron por ahí en una esponja? Vinagre. Lo único que le ofrecen a Jesús es vinagre. Muchos de nosotros podemos estar en las iglesias envinagrados, hermanos. Y lo único que le ofrecemos a Jesús es vinagre. Él dice, tengo sed de ti, te amo a ti, te quiero a ti. Y nosotros, ¿qué le entregamos al Señor a cambio? Vinagre. Y el vinagre es muy delicioso, ¿qué dicen? No es delicioso el vinagre. Es fuerte, ¿no? Muchos de nosotros le ofrecemos a Jesús vinagre. Hay gente envinagrada, incluso en torno al Calvario. Veamos otro personaje más para no aburrirlos. Lucas 23:49. ¿Quiénes más estaban en torno a la cruz? Lucas 23:49 dice, los que lo miraban de lejitos, los que lo seguían de lejos. Eran discípulos supuestamente de Jesús, pero lo seguían ¿de cuándo? ¿De dónde? De lejos. ¿Por qué no estaban cerca? ¿Por qué no estaban cerca? Tenían miedo. Hay gente que estaba en el Calvario, pero estaba así como de lejitos y como que se ponía un gorrito así para taparse la cara y miraban así por debajito. Hay mucha gente, hermanos, que está en la iglesia y sigue a Jesús de lejos. Están en la iglesia, pero lo siguen ¿cómo? De lejos, de lejos. Porque no quieren que afuera los identifiquen con cristianos. Como que se avergüenzan del Señor. Como que se avergüenzan de decir que aman al Señor, que guardan sus mandamientos. ¿Hay gente así o no? ¿Qué me dicen? ¿Habrá gente así? ¿Que siga a Jesús de lejos? Que no se comprometen de a mucho, porque es que si estoy muy cerca me comprometo demasiado. Y capaz que me crucifican también. Yo imagino el Simón Cirineo cuando iba rumbo hacia el Calvario. ¿Qué creen que iba pensando el Simón Cirineo? ¿Y qué tal que estos soldados romanos y la muchedumbre me confundan y liberan al otro y yo me quede con la cruz? ¿Qué iría pensando el Simón Cireneo? Oiga, acuérdese que yo estoy llevando la cruz, estoy ayudando, pero yo no soy el que van a crucificar. Oiga, tome nota allí, por favor. Esa tal vez fue la experiencia de Simón Cireneo. Hermanos, ¿es posible estar viniendo a la iglesia y seguir a Jesús de lejos? ¿Qué dicen? ¿Sí es posible? Claro, hermanos, que sí es posible. Miren que otra gente estaba allí. Lucas 23, 47 y 48 dice los que se daban golpes de pecho. ¿Por qué se daban golpes de pecho? ¿Porque estaban verdaderamente arrepentidos? ¿O porque les dio miedo que la cosa se puso negra, tenebrosa, tembló la tierra, rayos, relámpagos, se puso mucho viento y tembló la tierra y la gente se regresó golpeándose el pecho? ¡Ay, hemos crucificado a una persona inocente! ¿De qué le sirven los golpes de pecho a uno? ¿Esta gente era honesta en su arrepentimiento? No. Hay gente, hermanos, que solo se da golpes de pecho, pero de ahí no pasa. ¿Existe ese tipo de personas hoy en día o no? Es posible, hermanos, que uno esté en la iglesia y solo se esté dando golpes de pecho. Ay, sí, eso me pasa a mí por no ser consagrado, eso me pasa por esto tal, pero medio pasa el problema y se olvida de todo. Miren que otro tipo de persona estaba en torno al Calvario, en la cruz del Calvario. En Lucas capítulo 23, versículos 54 y 56, habla de Nicodemo, que ahora sí se apareció con el ungüento para darlo para que pudieran ungir a Jesús. ¿Y por qué Nicodemo en la luz del día, por qué no confesaba a Jesús? Entonces hay gente
que solo espera hasta que se muera la persona para ahora sí acordarse de traerle cosas, de servirle. ¿Eso pasa o no pasa? Dígame. En el caso de Jesús igual. Hay mucha gente en los últimos días que cuando se acabe el tiempo de la gracia y cuando vean la cosa terrible, ahora sí traen su oro, su plata, quieren darlo todo en la iglesia, pero es demasiado tarde. Cuando hay que hacer las cosas, hay que hacerlas estando ¿qué? En vida. ¿No dice el dicho por allí? Si le quieres llevar flores a tu madre, llévaselas mientras esté viva, porque en la tumba ¿cómo las va a oler? Si quieres darle flores a tu marido o a tu esposa, déselas ¿cuándo? En vida. ¿Para qué esperas a que te mueras para darle las manifestaciones de amor? ¿Eso pasó con Jesús o no? Ahora sí, Nicodemo le tenía una muestra de amor y de afecto, pero cuando ya se murió. ¿Es demasiado tarde o no? Era demasiado tarde, aunque se utilizó exactamente. Miren otros personajes que estaban, según San Juan 19, 38 y 39, estaban en torno a la cruz. José de Arimatea. El José de Arimatea un día lo visitaron unos dueños de una funeraria y le dijeron, mire, tenemos un plan bueno. Cuando uno pasa de los 50 ya lo empiezan a contactar las funerarias a uno. ¿Sí se han dado ustedes cuenta o no? En la brigada de salud que tuvimos aquí, tuvimos a 2 de funerarias o a 1, ¿no? Y a mí me creyeron que tenía más de 50. Se me acercaron a decirme allí que siguiera un plan allí para que se me iban a enterrar. Hasta qué día mi hermano me llamó, Carlos, yo quiero preguntarte si el plan de funeraria que tenemos para contigo sirve allá en los Estados Unidos. Y yo, y mi hermano, ¿por qué me está diciendo? Y en esos días me acaba de tomar unos exámenes de esos pesados para saber cómo estaba. Y me hace esa llamada, ¿será que me voy a morir? Hermanos, a Nicodemo le hicieron un plan, le vendieron una tumba y la fue pagando a plazos. Y saber que a José de Arimatea le vendieron un plan funerario, sin saber que esa tumba la iba a utilizar ¿para quién? Para Jesús. Hermanos, hay gente, y José de Arimatea seguía a Jesús ¿cómo? En secreto. Hay gente que sigue a Jesús en secreto. Mire, ahora que estamos con la radio, mucha gente me ha llamado y me han dicho que están convencidos de la doctrina, están convencidos del sábado, pero vaya a ver si vienen a la iglesia. No vienen. ¿Y por qué no vienen a la iglesia? Porque les da miedo que los echen de la iglesia donde ya tienen un estatus social, donde tienen sus amistades, donde tienen su familia. Eso se está viviendo hoy en día, hermanos. Ayer nomás recibí la llamada de una persona que me decía, pastor, sí, gracias por ese tema que usted dio. ¿Será que yo puedo recibir una copia de su mensaje? Claro que sí. Necesito material. ¿Por qué? Le pregunto yo. Es que yo quiero material que yo estoy convencido que el sábado es el día del Señor, pero mi esposa no está tan convencida. Y yo le estoy diciendo a mi mujer, mira, vamos a tener que descansar en sábado. Y la mujer me dice, ¿y cómo vamos a pagar los biles? ¿Cómo vamos a pagar los biles? Y yo le he dicho a ella, no, mire, Dios proveerá. Dijo, no, eso tenemos que pensarlo muy bien. Mire, pastor, yo voy los domingos a la iglesia y créame, yo voy a una iglesia pentecostal y yo estoy el domingo en la iglesia y me siento tan incómodo, me siento mal. ¿Qué hago yo aquí en domingo? ¿Será que tiene una iglesia por aquí, por Carrollton, donde yo pueda ir los sábados? Pero hay gente que acepta nuestro mensaje y creen en nuestro mensaje, pero lo llevan como secreto. ¿Existe gente así? Claro que existe gente así. Hermanos, hay gente que ha llegado a la cruz del Calvario, ha venido a la iglesia por motivos tal vez equivocados, pero para Dios no es un problema. Aunque yo esté en la iglesia con motivación equivocada, Dios puede hacer maravillas en mi vida y hacer que se cambie el chip o no. ¿Puede hacerlo Dios o no lo puede hacer? Sí. Por ejemplo, hay personas en nuestra iglesia que se bautizan, de pronto por la motivación equivocada. En San Juan 3:5 Jesucristo dijo que si una persona se bautiza, debe bautizarse para nacer de agua y nacer del Espíritu. Pero hay personas, como en el caso que narra Juan Bautista en Mateo 3:7, que él les decía, hay víboras, se están bautizando solamente para escapar de la ira venidera. Uno se puede bautizar porque le da miedo que se puede perder, y por eso me bautizo. Pero hay gente que se bautiza para nacer de nuevo. Pueden haber razones equivocadas por las cuales yo me bautizo.
No faltará quien se bautice por la novia, para no perder la novia. Y no quiero hablar mucho de ese personaje que se bautizó por la novia. Hermano, hasta por eso puede ser, y hasta se van a estudiar teología. Sé por ahí de uno que por la novia se fue a estudiar teología, hermanos, con los motivos más equivocados, ¿o no? Pero aún así el Señor puede cambiar el chip. Dios puede cambiarle eso allí, que esa tuerca torcida que tiene en el cerebro uno, ese tornillo torcido que uno tiene, Dios lo puede hacer. Bueno, hay gente, hermanos, hoy en día que están dispuestos a guardar la ley, pero solo para salvarse. Eso fue lo que pasó con el joven rico, ¿no? No guardaba todos los mandamientos. Él le pregunta al Señor: Señor, ¿qué haré? ¿Qué bien haré para ir a la vida eterna? Dijo: guarda los mandamientos. Le dijo el Señor: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: bueno, es que no lo sabes. No matarás, honra a tu padre y a tu madre, no mentirás. Todo eso lo he guardado desde mi niñez. Hay gente que puede guardar la ley solo pensando que por eso se va a salvar. Pero hay gente distinta, como dice el Salmo 1:2, que guarda la ley de Dios simplemente porque es una delicia. Le fascina lo que dice la ley de Dios y la guarda como una delicia y no esperando recibir salvación por eso. Notan que uno puede hasta guardar la ley por una motivación equivocada, ¿o no? Hay gente, hermanos, que quieren conocer de la verdad, pero tienen curiosidad nada más, como Poncio Pilato, que le dice a Jesús: ¿y qué es la verdad? Pero hay gente que, como el Señor dijo en San Juan 17:17, quieren conocer la verdad porque quieren ser santificados. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Pero el Poncio Pilato no quería conocer la verdad, ni quería quería conocer la teoría de la verdad, pero no quería ser santificado por la verdad. ¿De qué nos sirve a nosotros saber los 2300 días, conocer todas las profecías, todo lo que Dios dice en su palabra, ser maestros en Biblia, si no hemos sido santificados por eso que enseñamos? Entonces, hermanos, nosotros tenemos que reflexionar seriamente. Hay gente que diezma y ganan almas, y tremenda oración que tienen. Pero como Jesucristo lo dijo en Mateo 23:23, oran para ser vistos por las gentes. Ganan almas, como dice allá en los versículos 15 y 14, ganan almas para convertirlos en 3 veces más hijos del infierno que ellos mismos. Y hay gente que diezma el eneldo y el comino solamente para ser vistos por los hombres. Oiga, miren, hermanos, cómo se pueden hacer cosas correctas. Jesucristo dijo: lo que los fariseos dicen que hay que hacer, háganlo. Y además Cristo dijo: porque si su justicia no fuera mayor que la justicia de los fariseos, no van al cielo. O sea que los fariseos no estaban equivocados en lo que enseñaban. Lo que ellos enseñaban era correcto, exageraban las cosas, pero ellos trataban de obedecer todo, pero les faltaba el Espíritu. Una ley sin el Espíritu es una ley muerta, hermanos, no sirve para nada. Entonces, uno puede diezmar, ganar almas y orar y no hacerlo con el Espíritu correcto, pero Dios quiere entonces por eso que dejemos de diezmar, que dejemos de ganar almas entonces, que dejemos de orar. No, hay que hacer eso sin olvidarse de lo más importante de la ley, que es el amor, la justicia y la misericordia. Amén. Hay personas que pueden dar a los pobres. ¿Con qué objetivo? Bueno, para que le rebajen los impuestos. Yo doy esta donación a la iglesia, pero me dan un certificado allí, es para bajarle a los impuestos, porque hasta en eso el gobierno es buena gente. Si usted da donaciones y diezmos y ofrendas, ¿le bajan los impuestos o no? Bueno, ¿por qué yo doy mis ofrendas y mis diezmos, o por qué le doy a los pobres? ¿Para tener beneficios? ¿Qué dice la Escritura? Que es más bienaventurado dar. Si así yo doy, no doy para recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Por eso es mejor darle a quien no puede devolverle. Porque si tú le das a alguien, la persona queda comprometida en que te tiene que devolver lo que te dio. Si tú invitas a comer a alguien que se va a quedar comprometido, y qué pena, ¿cuándo te invito yo a ti? A veces por eso dice el Señor, es preferible darle a los pobres que no tienen cómo devolver, que darle a los ricos, porque los ricos, hoy lo invité a Chuys, o mañana lo invito a Chuys, y mañana, pasado mañana, ese rico me invita ¿a dónde? No sé, a dónde ustedes van, hermanos, ¿a dónde es que van? Ayúdenme a ver, para ver, a Olive Garden, vamos a decir.
Sí. ¿Cómo? Hermanos, sin duda que si no lo invitara a uno a comer allá a La Pulga, ¿no? Lo invitará a un restaurante fino por allá arriba en la bola, ¿no? Aquí en la bola de... Pero hermanos, si nosotros damos, ¿por qué damos? ¿Por qué damos? El Señor nos cuestiona, nos dice, no es que den por aparentar, sino que ustedes den porque para ustedes es una cosa bienaventurada el dar. ¿Se me hago entender o no? No me van a malinterpretar. Si yo menciono Chuys o menciono Olive Garden o si menciono La Pulga o si menciono La Bola, nadie lo tome personal, por favor. Porque esto no es cosa personal. Estamos solamente por decir algo, por decir un nombre o digo Glorias, el restaurante salvadoreño. Hermanos, sigamos avanzando. ¿Saben qué? Podemos querer hasta desear recibir el Espíritu Santo. ¿Y eso es malo? ¿Es malo querer el Espíritu Santo? No, no es malo, pero eso Simón el mago quería el Espíritu Santo. ¿Lo quería o no lo quería? Simón el mago quería recibir el Espíritu Santo. ¿Para qué? A ver, ¿para qué? Para sacar beneficio, para que a la persona que yo le ponga las manos ocurran milagros, etcétera. Hermanos, aún querer tener el Espíritu Santo puede ser equivocado también. Porque cuando no se quieren las cosas con el espíritu correcto, no sirve, dice el Señor. No sirve. Si yo quiero recibir el Espíritu Santo, es porque quiero ser guiado por el Espíritu Santo. Es porque quiero ser guiado. Incluso, ¿saben que hasta uno puede hasta perdonar con la motivación equivocada o no? Uno puede pedir perdón y perdonar solamente por motivos que equivocados. Mateo 18:21, solo por alardear. Señor, ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? ¡Wow! Pedro estaba superando a los fariseos de su tiempo, porque de acuerdo a los fariseos hasta 3 veces nada más se podía perdonar. Me la haces 3 veces, hasta la tercera, por eso la tercera es la vencida, ya no te perdono más. Yo creo que ahí salió ese dicho. Hermanos, los fariseos enseñaban que hasta 3 veces se podía perdonar a una persona. Y el Pedro, para aparentar, ¿no?, que era más generoso, dice: Señor, ¿hasta 7 veces perdonaré a mi hermano? ¿Estaba superando a los fariseos o no? Sí, los estaba doblando. Y eso le dice: no, Señor, hasta 70 veces 7. Y saben que eso le revuelca el estómago a uno, ¿no? Porque cuando uno es así medio orgullosito y alguien se la vive haciendo a uno y le dicen a uno: hermano, mire, la palabra de Dios dice que si tu hermano pega contra ti 7 veces al día y 7 veces al día te pide perdón, perdónalo. No, el Señor quiere que seamos mansos pero no mensos. ¿Han escuchado gente hablando así? ¿O me he escuchado yo hablando así más bien? Tal vez yo he hablado así. ¿Y por qué tengo que perdonar? Tienes que perdonarlo. ¿Saben, hermanos? Porque la razón está en Mateo 5:48. La verdadera motivación del perdón es para ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Porque si no perdonamos, entonces no somos hijos de Dios. Si yo perdono, es porque quiero ser semejante a mi Señor. Si yo digo no perdono, es porque quiero ser semejante a quién. A ver, por eso cuestionémonos. No, yo perdono pero no olvido. Por Dios, ¿de qué te estás creyendo tú? ¿Cómo es Dios? Dios perdona ¿y qué? ¿Y olvida o no olvida? Él olvida, Él perdona, pero Él olvida. Nosotros nos damos a veces ínfulas como más de dioses, porque decimos: yo perdono pero no olvido. Tenemos que pedirle al Señor que ponga el verdadero espíritu en nosotros, ¿o no? Hermanos, voy concluyendo el tema. Hay gente que en verdad, estando en el Calvario, sí se encontraron con Jesús. Dígame, ¿qué personajes en el cuadro del Calvario realmente estaban allí con la motivación correcta y realmente encontraron sanidad en Jesús, aún en la cruz del Calvario? Aparentemente derrotado Cristo. Hubo gente realmente que en el cuadro del Calvario que estamos pintando estaban allí con la motivación correcta, ¿o no? Sí, ¿sí había o no había? Sí, vámonos con una. San Juan 19:26, allí estaba Juan. ¿Por qué creen ustedes que Juan estaba al pie de la cruz?
Él fue el único discípulo que siguió a Jesús. Y dice la Biblia en San Juan 19:26. A ver, ¿por qué Juan, el discípulo Juan, el amado, como lo llaman, ¿no? O Juan el teólogo, porque esos son los títulos que le dan al apóstol San Juan. Lo llaman el amado del Señor o lo llaman el teólogo. ¿Por qué creen ustedes que Juan estaba al pie de la cruz? A ver, ¿porque Juan amaba mucho al Señor o porque el Señor lo amaba a él? ¿Qué es lo que me tiene que motivar venir a Jesús? ¿El que yo lo amo o el que Él me amó primero? Juan estaba allí porque estaba consciente de que el Señor lo amaba a él. Y cuando yo soy consciente de que el Señor me ama a mí, mi actitud en la iglesia es distinta, mis gestos son distintos, y aunque tenga problemas, mi actitud es distinta, porque yo sé quién me ama a mí, y el que me ama es Jesús. Y por ese amor es que estoy yo aquí, porque Él me ama a mí, por eso estoy acá. Juan sentía que el Señor lo amaba, y por eso no puse el cuadro de la Santa Cena, pero es famosísimo ese cuadro de Rafael. ¿Rafael o Miguel Ángel? Miguel Ángel. Aparece alguien recostado en el hombro de Jesús. ¿Quién era? Era Juan, el apóstol San Juan. Pero los que son malos y perversos dicen que era María Magdalena. No es cierto, era Juan. Juan es el que está recostado en el hombro de Jesús. Por eso lo llamaban el discípulo, ¿qué? Amado. Porque Jesús lo amaba como un hermanito menor, lo quería mucho. Y fue el único de todos los discípulos que no murió de muerte cruenta. No lo mataron. Él vivió hasta el último día de su vida, se murió viejito. El único de todos los discípulos. Por eso lo llaman el discípulo amado. Y de los evangelios más hermosos que se hayan escrito es el de San Juan. Lean ustedes las epístolas de San Juan y cómo escribió el Apocalipsis también. Juan, muy especial. Entonces, para ir concluyendo, ¿cuándo realmente mi actitud es correcta al pie de la cruz? ¿Cuándo? Cuando soy consciente de ¿qué? De que Jesús me ama. Si Jesús me ama, eso es suficiente para yo estar al pie de la cruz. Amén. Bueno, ¿quién más estaba al pie de la cruz y que realmente contempló a Jesús? El que creyó en él. Es el caso del ladrón bueno. Ladrón bueno suena como medio raro, ¿no? Ladrón y bueno no puede ser, pero el caso de ese Dimas, ¿no? Dimas, vamos a decir. Ese ladrón, estando en la cruz, ¿creyó en Jesús o no? Bueno, pero también no solamente él, muchos estaban allí porque creían en él. Veamos otro personaje. A ver, ¿quién más estuvo allí? El ladrón en la cruz, sí, Lucas 23:42. ¿Por qué el ladrón en la cruz va a estar en el cielo? ¿Por qué le dijo el Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino? Todos aquellos que hacen del reino de Dios su prioridad, podremos estar realmente con Cristo en el reino de los cielos. Pues bien, hemos llegado al final del tema. Yo quiero preguntar en esta hora, hermanos, ¿cuántos de nosotros aquí reconocemos que tal vez hemos tenido actitudes equivocadas en la iglesia, actitudes equivocadas en el evangelio, que tal vez nos hemos desviado un poco de lo de que iba a hacer y quisiéramos decirle al Señor Jesús en esta hora, Señor Jesús, cámbiame el chip. Haz, Señor, en mí una corrección en mi vida, que yo no esté contigo ni secretamente, que yo no esté contigo por las bendiciones, que yo no esté contigo de la manera equivocada, que no esté como plañidera en la iglesia, llorando por todo y quejándome, que yo no esté contigo por curiosidad, que no esté contigo porque me obligaron, porque me llevaron a la fuerza, sino, Señor, yo quiero estar aquí contigo y seguir contigo porque tú me amas, porque tú me amaste, Señor, y porque yo creo en ti. ¿Hay alguien que poniéndose en pie quisiera decirle a Jesús, Señor, yo quiero que tú me cambies totalmente mi actitud, para que a partir de este momento por lo menos mi actitud en la iglesia, en mi hogar, en mi trabajo sea una actitud totalmente diferente? Amén. Que podamos concluir ese cuadro del Calvario. ¿Con cuál personaje nos identificamos? Cada quien de nosotros sabe quién es. Pero que el Señor nos ponga al pie de la cruz de la manera más exacta, como Él quiera servirle. Vamos a cantar el himno final y luego tenemos la oración. Vamos a cantar el himno 255.
2:55 y luego hacemos la oración. Señor, estamos, como dice el canto, delante de ti, rindiéndote nuestro amor. Perdona, Padre, si en muchas ocasiones hemos actuado de una manera que no es la que tú esperabas. Tal vez nos pasa como a muchos de los discípulos que por el miedo te seguimos de lejos. Quizás de una manera secreta te servimos en nuestros trabajos. No queremos que la gente se entere de lo que nosotros somos. Perdónanos, Señor. Señor, es tu amor el que nos atrae. No son las normas, no son las leyes, no son los ritos ni la doctrina lo que nos atrae de ti. Es tu gran amor para con nosotros. Ayúdanos, Señor, a corresponder a ese amor, dándote nuestro corazón, nuestra vida, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestro tiempo, nuestros recursos, todo, Señor. Ayúdanos a entregarlo todo a ti y a depender de ti. Ayúdanos, Señor, a creer en ti, a servirte a ti. Bendícenos ahora a ir a nuestras casas
Danos tu gran bendición que reza: Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Amén. Siéntese, por favor.